buena entrada y vamos a pasar a la siguiente compañera, la siguiente ponencia que tenemos para esta mañana. Vamos a continuar con la presentación del tema Ser Amor, propuesta por Nati Asensi de España. Adelante. Buenos días, amigos y amigas. Estoy muy agradecida de poder compartir con todos vosotros esta información en forma de ponencia titulada Ser Amor. El amor y el orden del amor manifiestan la verdadera naturaleza del ser humano, pues todas sus acciones libres provienen siempre, en su raíz, de un determinado amor, eros, filias o ágape. La consciencia se encarna en esta dimensión para experimentar la dualidad e integrarla. Toda experiencia es un movimiento de esta consciencia, energía, que a través de la relación con su entorno va adquiriendo información que le permite ir descubriéndose y evolucionar. Otro aprendizaje que proviene de la experiencia familiar está en relación con nuestros instintos básicos de supervivencia y necesidades, incluyendo el ser amor. Estos instintos básicos en relación con el exterior se convierten en instintos psicológicos, como vamos a poder ver, llamados los 3 Ps: pánico, placer y poder. Los 3 mecanismos primarios de supervivencia se han adaptado al mundo psicológico actual, dando lugar a determinados tipos de comportamiento, a los diferentes roles o personajes que se van a ir conformando fuera de una barrera protectora, en el círculo externo. Hablamos del pánico. Y ese miedo que subyace, que condiciona la vida cotidiana, se exterioriza de un modo u otro. Lo proyectamos sobre cualquier cosa. Miedo a perder relaciones, posición social, miedo a carecer, miedo a que nos engañen, miedo al futuro, miedo a la soledad, miedo a morir, miedo a vivir, miedo a hacer el ridículo, miedo a ser uno mismo, miedo de los demás, miedo al fracaso, miedo al éxito. Toda una clase de miedos que nos causan permanentes estados de inseguridad, estrés y desconfianza. Cualquier cosa puede ser utilizada por el ego para justificar su experiencia básica de miedo e inseguridad, que no procede realmente de las circunstancias externas, sino de su propia constitución. Por lo tanto, mientras la consciencia se identifique con él, siempre encontrará razones para tener estrés e inseguridad. El ser humano actual busca sin cesar la gratificación personal a través de los sentidos para evitar la desagradable sensación que le causa su vacío interior. Experimentamos el amor al poder, no el poder del amor. Nos produce placer el poder manipular a nuestro alrededor para conseguir lo que queremos y nos hacemos maestros en las diferentes formas de manipulación existentes. Alrededor del amor construimos una capa de protección y comenzamos a disponer los diferentes personajes, máscaras, energías, actitudes que más nos proporcionan placer, y vamos ocultando aquellas cualidades o actitudes que nos producen dolor cuando son menospreciadas o ridiculizadas, son incómodas para el exterior, como son nuestra curiosidad, la imaginación. Escondemos los dones y talentos, así como nuestra autenticidad, junto con la tristeza, vergüenza, dolor y miedo, y el amor. Pero las actitudes que más nos causan vergüenza se convierten en nuestra sombra. Pensamos que al mostrarlo las personas de nuestro alrededor no nos amarán. Y empieza así la ilusión de la separación de nosotros mismos y de los demás.
Y en esta separación que sentimos con la esencia, es esa eterna insatisfacción que nos empuja hacia la búsqueda de plenitud y lo hacemos hacia el exterior de manera activa como buscadores. Intentamos que el exterior, circunstancias, trabajo, personas, relaciones, encajen en nuestro ideal de lo que debería de ser amor. Y todo ello estando desconectados de nosotros mismos. Nunca logramos la plenitud y es por eso que siempre estamos en un estado de dolor e insatisfacción constante, que puede ser que se mitigue cuando logramos algún éxito material, emocional, intelectual o espiritual, pero nunca es completo y constante. La mente inferior o ego y su forma de actuar reactiva generan una dinámica interna de procesamiento de la información que algunos lo denominan el crítico interno. Es uno de los yoes más fuertes y enérgicos y se pasa el día acumulando energía que procede del juicio, la crítica, la queja, la búsqueda de la perfección y la comparación. Es esa voz interna que está en perpetua crítica o rechazo del exterior o de nosotros mismos. Los diálogos mentales que tenemos con este personaje es en relación al miedo. Y sí, pero, es que, tengo que, debo de. También tiene diálogos de perfeccionamiento, como podrías hacerlo mejor, tienes que esforzarte más, te has equivocado otra vez, es que eres torpe. ¿Cómo no te has dado cuenta? Parece mentira que. Otras veces se presenta en forma de culpabilidad, otras veces en forma de rechazo por lo que sentimos o lo que sienten las demás personas. Deja de llorar, tienes que ser fuerte. Esto provoca la inhibición o represión de la expresión real y auténtica de uno mismo y nos hace insensibles al sentir de las emociones y nos desconectan del cuerpo. El circuito automático de la consciencia se apoya en un principio básico, la separación, inherente al principio mental inferior. La mente se ha condicionado y creado una forma de actuar reactiva para la supervivencia, lucha, huida o parálisis. Se han creado unas dinámicas mentales, programaciones, condicionamientos, estados de ánimos cambiantes relacionados con lo que pensamos y sentimos, consciente e inconscientemente. Hemos creado una rutina de vida y hábitos, una falsa zona de confort donde intentamos que no se destruya e intentamos proteger a partir de comportamientos de complacencia, dependencia, sumisión, resignación, miedo, vergüenza, lucha, reacción, crítica, juicios, negaciones, adicciones, etc. Se mantiene con la creación de diferentes personajes o roles que satisfacen nuestras necesidades de éxito, posesiones materiales, trabajo, etc. La consciencia, la parte decisiva, la que toma las decisiones, pone su actividad al servicio de la información proveniente del ego, que es la memoria del pasado. Toda la influencia que ejerce el ego sobre la consciencia está emocionalmente sesgada. El vínculo de la consciencia con los contenidos del ego es lo que llamamos identificación o apego, y la fuerza de este vínculo viene suministrada por las emociones que le imponen a la consciencia una determinada reacción ante la percepción de la realidad. Liberarse de este vínculo emocional, desidentificarse o desapegarse, supone para la consciencia la posibilidad de acceder directamente a la realidad antes de que ésta haya sido deformada por la lente de la emoción egoica y de descubrir así nuevos aspectos de la misma. Es hora de retomar la magia y el ritual en lo cotidiano, convertir los encuentros con otros seres en verdaderas oportunidades de magia, puesto que pueden pasar muchas cosas maravillosas y reveladoras. Es hora de activar la presencia, pudiendo ver lo común que tenemos, y es que ambos, todos,
somos expresiones del amor. El resto es una historia artificial y efímera. No se trata de eliminar el ego, sino de integrarlo, de integrar todas las energías bajo el mismo paraguas, el amor. Ir desvelando la esencia que somos y ampliando la conciencia. En este espacio vacío creado por el amor es donde las energías están integradas en todas sus polaridades. Desaparece la represión y la vulnerabilidad, pues aumenta la autoestima. No olvidemos que es un proceso y que necesita mucha práctica. Lo que antes era identificación se convierte ahora en desapego. Esto mismo que os he comentado lo encontramos en la obra de Vicente Beltrán Anglada, en La magia organizada. Nos dice Vicente que ser amor es ser un mago consciente y hablar de magia, magia organizada en nuestro mundo y en nuestro corazón es hablar de nuestra responsabilidad. Tenemos la capacidad de alterar cualquier destino. En nuestra calidad de co-creadores, continuamente centramos nuestra conciencia para cambiar de frecuencias y al hacerlo, alteramos la materia y afectamos el tiempo. Cuando sentimos un deseo muy potente, estamos produciendo una reacción en el espacio. La voluntad es para que el hombre transmute su interior, que produzca magia, esta magia de transmutación que ha de convertir sus vicios en virtudes y sus defectos en cualidades. Esta es la verdadera magia de la acción, no el dominar a la gente, tener riquezas o beneficios laborales. Para tener una visión de cómo sería el proceso, he mapeado el camino. Para pasar de mi a fa es necesario un choque, un estímulo energético, que bien vendrá por el sufrimiento o por el discernimiento. Es nuestra primera noche oscura del alma, lo que llamamos el despertar. A partir de este punto se inicia un camino de convertirnos en alquimistas, de todo el inconsciente, sanarlo, integrarlo. Tendremos una segunda noche oscura del alma, aquella que precede a la zona de la iniciación. Vicente nos invita a desarrollar la conciencia testigo, que capte constantemente este eterno movimiento fugitivo que está más allá de la conciencia. Tenemos en el futuro al ángel de la presencia y en el pasado al guardián del umbral. Estamos siendo destrozados en el presente por el temor y la esperanza. El temor en el presente es la ineptitud de comprender la experiencia del pasado y la esperanza en el futuro es una ilusión. Vicente en su obra nos dice que la vida del hombre y sus circunstancias parece ser que es un punto luminoso dentro de una esfera de la cual no puede salir. Son sus circunstancias y para convertirse en un mago, el individuo, el punto brillante dentro de la esfera, debe destruir todo cuanto exista dentro de la esfera y hacer de esta esfera un vacío creador. Y entonces invocar la fuerza del espacio. Y verá que él representa aquí en la tierra lo que representa un ángel para el propio Dios, un ejecutor de la ley, un transmisor de la verdad, un aspecto creador de la naturaleza, hecho de una manera consciente. El problema humano es que el hombre vive en tensión porque está en el seno de una gran tensión de la humanidad. Y es como estar dentro de una gran tensión no hace sino responder al impulso de la reacción psicológica de todas aquellas personas que le rodean. Tenemos problemas nosotros y los demás, así que el contacto entre personas de distintas polaridades
y de distintos problemas crean el ambiente social. El poder de la materialización. ¿Cómo se realiza el prodigio? Simplemente por un conocimiento exacto de lo que son las leyes de la polaridad. La polaridad es el principio mediante el cual el Creador utilizó por primera vez en el universo la magia organizada. El factor positivo, en este caso, es la voluntad de Dios o del logo solar. El factor negativo es el espacio, esa tremenda matriz que contiene todas las creaciones. Tenemos que estar atentos en el presente, que el tiempo se convierta en algo sintético. Entonces surgirá en nosotros una nueva forma de ver las cosas, de ver los hechos, de ver los acontecimientos. Seremos auténticamente nosotros, ser uno mismo en presencia, ser amor. Solo nosotros somos el presente. Lo demás no existe. El pasado y el futuro no existen. Solamente existe el ser humano, nosotros aquí y ahora. Bien, compañeros, lo que hemos dicho antes, adelante con la apertura de los micrófonos, las preguntas, las reflexiones. Compañeros, adelante con las preguntas. Un comentario que lo que nos ha traído Nati es muy práctico, porque realmente es lo que es el trabajo que tenemos que realizar para poder transformar todos los que podemos decir que tenemos que transformar, ¿no es cierto? O sea, los espejismos que tenemos, tanto a nivel físico, emocional o mental. Es decir, que siempre sabemos que el amor es lo que soluciona y restaña toda herida, ¿no? Y por ello me gustaría que Nati pudiera ampliar en relación a su propia práctica. ¿Puede ser, Nati? Sí, claro. Bueno, como comentaba en el vídeo, ya somos amor, realmente somos todos, todo lo que existe es fruto de un amor y es la energía y la fuerza que moviliza toda la existencia y lo que en verdad existe. Como práctica personal, bueno, no sé si os habéis dado cuenta, si no os lo digo, que se ha unado un poco pues, la práctica psicológica, trabajo psicológico que durante años he hecho, junto con la parte también teosófica, porque lo que comenta, lo que comenta Vicente, que es que todo está muy fragmentado, todo es muy dual. Realmente el proceso de magia, el de creación, será cuando podamos aunar esas dos polaridades y podamos desde ahí crear, que un poco viene un poco también determinado si nos damos cuenta por los chakras. Tenemos un segundo chakra que está el sol y la luna como principio dual, pero tenemos el ajna que está como chakra generador. Y yo creo que eso es muy importante, el conocer realmente cuáles son nuestras dualidades, cuáles son nuestras fragmentaciones, cómo se van produciendo y volver a a la recomposición. ¿Que hay personas que se sitúan en el aquí y en el ahora y lo hacen? Sí, puede ser, porque realmente la iluminación puede llegar a ser cuántica. Existe esa posibilidad. Yo, pues desde mi experiencia no ha sido así. Mi experiencia, mi viaje empezó con una crisis existencial en la cual pues me di cuenta que no podía ser todo sufrimiento, que tenía que haber algo más.
Y entonces tomé la decisión, porque al final todo avance espiritual es una decisión, de averiguar de qué iba esto del juego de la vida. Y entonces, pues bueno, pues te vas dando cuenta que a medida que vas avanzando, vas ampliando conciencia, la vida te va trayendo, cuando tú ya tomas una decisión, la vida como acto de magia y sincronía, te va trayendo a tu vida todo lo que necesitas. Y entonces, pues la verdad es que el proceso ha sido pues un poco de dejar de buscar para ya encontrar desde una expectación, desde un intento que sea lo más serena que pueda, hasta, bueno, un poco pues la emocionalidad todavía se está trabajando, pero intento ver siempre en que aquello que está sucediendo en mi vida tiene que ver un poco con lo que es la vida. Y entonces un poco también me pasó con esta ponencia cuando diferentes personas me animasteis a hacerla, que yo en primera instancia dije no, pero luego a la segunda vez que me lo propusisteis, me paré y dije, bueno, pues debe de haber algo, un para qué, no un por qué, sino un para qué tengo que hacer esta ponencia. Y la verdad es que ha sido un poco pues ir colocando todas las piezas, porque entiendo que es un proceso y que mientras haya vida va a seguir el proceso, pero es ir ya un poco recolocando las piezas y dejándome encontrar, porque cuando te quedas ya parado en la vida, en armonía, en el aquí y en la ahora, en lo que tienes, pues te das cuenta que, pues que te va viniendo las cosas, ¿no? Y no por eso dejar de hacer, pero ya lo haces desde otra perspectiva, no desde la necesidad de querer hacer algo, sino desde el servicio de hacer. Entonces yo creo que ahí es un cambio de perspectiva, un cambio de actitud, un cambio de mirada, que en mi caso fue a partir de un comprender cómo se había generado toda la estructura y toda la forma de actuar en la vida para un poco darme cuenta, pararme e ir contactando pues con mi cuerpo, con las emociones, con la sabiduría y ha sido a partir de ahí pues que ha surgido esto. Nati, tenemos otra pregunta de nuestra compañera de Brasil, Renata Vizcaya Raposo, que dice, excelente, ¿cómo llegar al punto neutral y llegar al vacío interior para realizar esta alquimia, para convertir nuestras sombras en luz? ¿Qué podrías ampliar? Bueno, pues yo llegué al vacío la primera vez en Argentina. En Argentina hubo un momento en las últimas, sesiones en el cual yo sentí, bueno, viene todo de un trabajo, porque es un trabajo es un trabajo psicológico y de mucha lectura, de dirigir la mente hacia un objetivo, pero realmente yo lo conseguí sosteniendo la emocionalidad, sosteniendo, no reaccionando, y de repente, después de todo un trabajo, se activó el espacio y en el cual yo pude sentir, pues aparte de mi dolor, de lo que sentía, de la emocionalidad, un espacio de paz. Y fue a partir de ahí cuando empecé a darme cuenta que dentro de uno mismo, cuando no reaccionas, sino que sostienes la energía, como dice Vicente, pues el mismo problema te da la respuesta. Quiero decir, la misma energía de dolor te da también la energía de paz. Entonces, ahí hay una unión y desde ahí pude elegir cómo manifestar y cómo actuar. Al final es eso, es el fruto de un trabajo, de una decisión, de una responsabilidad, de una confianza también en la vida, de decir, bueno, esto tiene un para qué. Y entonces, pues bueno, pues estar muy atento, estudiar mucho y querer, pues bueno, pues estar con las personas sin querer huir ni luchar. Nuestra compañera Giovanna Salinas pregunta, ¿cómo es la relación del amor y el chakra cardíaco? ¿Y cómo ayudar a este proceso, ya que creo que está recién en su apertura?
¿Qué podrías responder? Bueno, de los chakras, el tema energético es un tema que se me ha despertado desde hace bueno, pues un año, y tengo un tema pendiente, pero lo que quiero decir es que de lo que hasta donde yo sé, que los tres chakras inferiores lo que corresponden es al plano físico, emocional y mental. O sea, el Muladhara es la parte del arraigo, de la forma, el Svanistana son las emociones, y el Manipura es el plexo solar, o sea, nuestra forma de manifestarnos. Los chakras superiores pues son chakras que son muy parecidos, o sea, en su polaridad tienen mucho que ver, pero sí que están dijéramos, en armonía y en creación. Entonces, para mí la apertura del chakra corazón ha sido a partir de que he ido integrando todos, sobre todo los chakras inferiores, que eran, en mi caso, eran los planos que más tenía que trabajar. Y luego me he dado cuenta que los superiores ya se iban trabajando por sí mismos. No era algo que yo tenía que trabajar. Entonces, realmente la armonía del corazón ha venido al armonizar y al comprender cómo funcionan las energías. No sé si esto ha respondido a la pregunta. Elizabeth dime. Me permito leer unos comentarios y preguntas en general que hay en YouTube. Adelante, adelante. De Alicia Elizabeth Alterio, es un comentario. Es una oportunidad el grupo para la autorreflexión, que a menudo despeja estados internos no conscientes y facilita su descristalización con empatía y compasión. Y Martín hace el siguiente comentario. Importante recordar cómo construimos capas que recubren nuestra verdadera naturaleza, que es el amor. Alicia Elizabeth Dalterio también dice, con amor, conocer, abrazar la sombra, y como una pila, con la energía de esos dos polos conscientes, traer los suyos acallados, integrando arquetipos alineados hacia el mejor bien, no solo el propio. Giovanna Salinas Tapia nos dice, hermosa presentación. Y es esencial intentar entender el poder verdadero del amor y ser conscientes que ese poder es nuestra esencia. Y aquí hay otra pregunta, pero se la haces a Jesús, a David desde Barcelona, que pregunta, aparte de las correctas relaciones humanas que en principio nosotros ya practicamos en el día a día, ¿cuál es el objetivo de un grupo esotérico? Contestas, Nati, primero, le respondemos luego a David. Y luego tenemos a nuestro compañero Amable también con una pregunta. Y bueno, yo quería decir que todas las energías del ego, todos los personajes, funcionan en polaridad. Entonces, cuando yo me uno a otra persona, resulta que esas polaridades van jugando, se van activando, se va activando la sombra, se va activando la vulnerabilidad, se van activando un poco, por ejemplo, el personaje del, que lanza juicios, que reprimen. Y entonces, pues es muy, muy bonito, muy chulo cuando estás con alguien y estás en esa plena atención, dentro y fuera, y ves como dentro de ti se te van activando. Además, te das cuenta que según qué emoción te puede afectar o al plexo solar o te puede afectar a otros chakras, y luego te vas dando cuenta cómo también tu actitud va generando también cambios en la otra persona, que por eso hablaba, Vicente habla de la responsabilidad que tenemos, porque podemos
generar, o sea, cambios energéticos en nosotros y en el resto de personas. Y me parece muy importante la conciencia testigo en este sentido de o mindfulness o atención plena o serena expectación, que es aquella herramienta, aquel posicionamiento en el cual tú simplemente eres un testigo de cómo las energías se van movilizando, y es absolutamente fascinante. Bien, respondo a David. ¿Cuál es el objetivo de un grupo esotérico? Dice, aparte de las buenas relaciones humanas, a ver, todos hablamos rotundamente de que estamos o formamos parte de grupos esotéricos. Lo que sucede es que estos grupos no dejan de ser, en el fondo, grupos de estudio que trabajan la energía o intentan trabajarla de la buena voluntad. Ahora, acercarnos a ese canon de realización interna que la jerarquía requiere, todavía estamos un poco lejos. Sí que hay grupos minoritarios que se pueden ajustar a este patrón de grupo esotérico, pero lo que entendemos habitualmente por un grupo de buena voluntad todavía no está a un nivel. Pensemos un momento, una cosa. Para formar parte de un grupo, la segunda iniciación debería estar a punto de ser concluida, porque la jerarquía sin este requisito no te quiere. Luego resulta que no cuenta la tercera, la siguiente, la subida a la montaña. Por lo tanto, estamos trabajando, no hay que desanimarse. A fin de cuentas, con el tema de la buena voluntad tenemos para nuestra encarnación un montón. Estamos trabajando el tema de la conciencia social, el tema de la conciencia interdependiente, es decir, la conciencia acuariana, el grupo. Por lo tanto, estemos dispuestos a equivocarnos, a volvernos a levantar, a equivocarnos, y no nos olvidemos del resultado, porque el resultado es estar consciente cada día. Bien, creo que con esto he respondido. No me tocaba a mí responder esto, pero bueno, me ha formulado la pregunta a mí. Amable, adelante con la pregunta. Gracias, Jesús. Me gustaría un poquito aclarar algunos conceptos que las consultas que han hecho a Nati en su exposición. Pienso que el maestro tibetano nos dice claramente que el amor no es un sentimiento ni una emoción. O sea, no debemos confundir el amor con la energía del plexo solar. En realidad, lo que tenemos que hacer es trabajar con esa energía del plexo solar para elevarla al corazón, que es muy diferente, ¿no es cierto? Ahí va a estar el verdadero amor, en el corazón, no en el plexo solar. Pero Nati habló sobre algo interesante, que es la magia de la acción, el proceso de transformar o de transmutar los vicios en virtudes y los defectos en cualidades. Y acá yo creo que debemos poner el énfasis todos en nosotros, porque para mí es el propósito de la vida. Porque el propósito de nuestras vidas como discípulos o aspirantes es tratar de venir a perfeccionarnos. Venimos a este mundo de la materia cuando nacemos y tenemos que irnos perfeccionando gradualmente, ¿no? ¿Cómo hacemos ese proceso de perfeccionamiento? Es tratar de trabajar con nuestros vicios y nuestros defectos, de tal manera que se conviertan o se transmuten en algún momento en cualidades y virtudes. Cuando hemos logrado esto, esa energía se eleva hasta nuestro cuerpo causal, y es ahí donde permanece esa energía que cuando hemos logrado hacer un trabajo práctico, y el cuerpo causal empieza a brillar con mayor fuerza, de tal manera que es un trabajo que todo ser humano tiene que hacer. Cuando lo hacemos conscientemente, el trabajo avanza. Entonces, me parece que es fundamental lo que se habló sobre la magia de la acción, la transformación y la transmutación de vicios en virtudes. Por otra parte, sobre el tema del amor, finalmente para terminar, hemos visto que la buena voluntad es amor en acción. Pero ¿qué es el amor en sí entonces? El amor en sí debe ser una manifestación probada y práctica, y no solo una teoría, ni simplemente un ideal impracticable y un sentimiento grato, sino algo surgido de la experiencia y las pruebas de la vida. Gracias, Jesús. Muy bien. Y hay otra pregunta de Carmen. Dime, adelante. Hay una pregunta de Carmen. Sí. A Nati, me gustaría preguntarle a Nati sobre su experiencia de comunión, de conciencia plena a través del movimiento y la danza.
Sí, bueno, yo quería comentarle también a Amable que para mí el amor es un estado de conciencia, no es nada relacionado con el sentimentalismo. Eso más bien estaría ni siquiera en el plexo solar, estaría en el segundo chakra. Y además es una fuerza de unión, o sea, una fuerza de unión y de creación. No es nada sensitivo ni nada, o sea, es un estado del ser. O sea, sería como el estado de Satchitananda, que sería como el estado completo del ser. Y bueno, y comentando y hablando, bueno, y respondiéndole a Carmen, bueno, yo tuve un momento que tuve que tomar una decisión que fue cuando, bueno, uno de mis personajes decidió que necesitaba seguridad, y esa seguridad yo la empecé a encontrar leyendo teosofía, pues entendiendo todo lo que se decía y creándome una adicción a leer y a aprender, y además me encantaba, me estaba súper fascinada, pero había algo en mí que me decía que ese no era mi camino, porque sentía como que sí, que lo sabía todo, entendamos todo como de qué iba ya todo esto juego y todo, pero en mí había una desconexión profunda con la vida, y además de desconexión profunda con la vida, con el resto de personas. No llegaba a empatizar con las personas. Entonces tomé la decisión de ir al cuerpo, de ir al sentir al cuerpo, y entonces, pues aparte de formarme como profesora de Hatha Yoga, me formé en una bueno, en una, no me sale, no pasa nada, en una modalidad de yoga kundalini, que es el yoga de la energía, que es el Shakti Dance, porque además yo sentía que en mí había como una energía o una fuerza hacia la danza y hacia el movimiento, hacia el ritmo, hacia la música, que había sido como un poco de pequeña, pues aniquilada esa parte, o bueno, o no había sido considerada, y sentí y además es que vino todo tan perfecto, tan rodado, que entonces pues hice la formación de Shakti Dance, y yo no sabía por qué estaba, pero sentía que tenía que estar ahí en la danza, en la música, en los mantras, en la numerología, no sé, sentía que tenía una parte mía emocional que había sido suprimida por la parte, como dijéramos, del hacer. Quiero decir, había una energía femenina que no se había podido manifestar porque siempre estaba o había estado en el hacer, en la energía masculina. Y entonces esa energía masculina y femenina pues no la tenía equilibrada, y entonces todo fue así como muy mágico el descubrir cómo funcionaba la energía masculina y femenina como el principio masculino y femenino de creación, y cómo a partir de ahí pude, dijéramos, sentir el poder tanto del hacer como del ser, ¿no? Y entonces fue como, ya ha sido como muy mágico, ¿no? Y luego también, para mí es fundamental el Shakti Dance, no solo por la práctica, sino también porque siento que a partir del Shakti Dance, de esa práctica, puedo irradiar todo lo que soy. Y me doy cuenta que no hace falta hablar, aunque me encanta, pero no hace falta hablar para comunicar y expresar lo que uno es, porque simplemente haciendo lo que se está haciendo, lo mejor que se está haciendo y lo más buenamente que se puede, ya una persona está irradiando, y no hay que hacer nada más ni de buscar nada más. Y entonces, para mí, ha sido pues un descubrimiento tanto de energías masculinas y femeninas, como el tema de la irradiación, el comunicar desde lo que yo soy y desde lo que mejor sé hacer y lo puedo hacer. Muy bien, ¿hay alguna pregunta más? Aquí hay otra pregunta que está dirigida a mí.
Y bueno, voy a responder. A ver, hablan sobre la relación del chakra cardíaco y el tema del amor. A ver, ¿qué relación? ¿Cómo podemos trabajar el tema del amor y la relación con el chakra cardíaco? Antes nuestro compañero amable ha citado palabras del tibetano, que toda la idea que tenemos nosotros del amor como sentimiento, apetencia, o la idea que puede tener del amor, por ejemplo, la energía taurina, no personalizo en nadie, sino el arquetipo de los trabajos de Hércules. A ver, eso dista mucho de lo que es la verdadera energía interdependiente por excelencia, es decir, la energía de interacción, de integración. Eso es muy diferente. Lo que pasa es que los humanos estamos aprendiendo y la primera idea y práctica que tenemos del amor está basado en la ley del deseo. Eso lo debemos de asumir. Pero claro, esta ley del deseo, uno poco a poco interactuando con la materia emocional, mental concreta, lo va puliendo a tal manera que al final se convierte en un punto neutro. Ahí sí que realmente el chakra cardíaco empieza ya a palpitar. ¿Qué efectos físicos puede tener? Pues bueno, el tibetano dice que ninguno si se vive una vida pura, pero se ve que los estudiantes no lo hacemos bien porque cuando el chakra cardíaco empieza a moverse, sí que hay algunas dolencias, algunos estados que no acaba uno si los va a asumir o no los va a asumir, y son propios del despertar de estos chakras. Pero es un trabajo maravilloso. Adelante. Pues muchísimas gracias, Nati, por tu participación. Gracias a todos por esta oportunidad. Que me parece que a Roberto no le hemos dado las gracias. Me parece, qué pena, qué malo soy como moderador. Adelante, Lucía.